Televisa presenta. ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Estefanía Cárdenas, reportando desde Porto Alegre, Brasil, en el marco de la feria Inspira Mais, una feria donde hemos encontrado los proveedores del mundo del diseño para la industria del calzado y la moda para todo Latinoamérica. Durante esta feria hemos encontrado las tendencias que en 2023 y 2024 marcarán furor en todo lo que se refiere en el mundo de la moda. Nos han enseñado cuáles son los colores que tendrán más importancia y cómo estos colores se van a ir comportando a lo largo del año hasta estar en la casa y en el outfit de todos y todas ustedes. Es un honor para mí estar representando a México como medio para cubrir esta entrevista que hoy les vengo a presentar con el diseñador que se ha encargado de la investigación en torno a toda esta feria para determinar estas tendencias. Él es quien está dictando cuál será la moda en Latinoamérica y cómo todos nosotros podremos llegar a ella. Este congreso es uno de los más importantes en el mundo de la moda para todo Latinoamérica. Desde Porto Alegre, Brasil, les presento a Walter Rodrigues. Walter, ¿cómo está? Muy bien. Eu muito obrigada de falar com você. Que você pode falar com a audiência mexicana para conhecer tudo da moda, do mundo, ao redor de negócios na moda. Vamos a tener esta conversa en portuñol con Perfecto. un poquito de español. Perfecto. Walter, para la audiencia mexicana, ¿cómo en el contexto de este evento, todo sobre la moda, cuál es la principal tendencia para 2023? He escuchado cualquier cosa que dijo de la Tierra. Sim. Pode ser seja você que nos fale. Olá, prazer estar aqui nesse momento extremamente importante para nós todos do Inspira Mais, que é falar com a sua audiência no México, um país tão encantador e tão inspirador na Latinoamérica, na América Latina. O mais importante da gente compreender é como nós chegamos aqui, como nós chegamos a pensar a Terra. Para pensar Terra, foi feita uma pergunta que é muito importante. Após as grandes catástrofes que temos, todos como a pandemia, por exemplo, que foi um efeito mundial que paralisou o globo, como isso. O que haveria de acontecer com as inovações, com os materiais após todo esse aprendizado que temos a partir da pandemia, certo? Esa es la pregunta. Sí, vamos a explicar un poquitín. Estamos hablando de que la primer tendencia en la moda, seguramente en muchas cosas, para los próximos años es la tierra. ¿Pero por qué la tierra? Y Walter nos explica que comenzó con una pregunta. ¿Qué está pasando después de la pandemia? ¿A dónde queremos regresar como seres humanos después de tantas catástrofes que hemos tenido? Y la respuesta fue esta, la tierra, ¿cierto? Sí. Lo más importante es pensar también que a partir de la historia humana, por ejemplo, si pensarmos en la Primera Gran Guerra o la Segunda Gran Guerra, houveram muchas innovaciones a partir de esos aspectos difíciles, catastróficos en el mundo. Consecuentemente, sería lo mismo con la pandemia. Y lo más importante es entender que en ese momento que estamos viviendo, debemos pensar que si no colocarmos la sustentabilidad en el lugar que tiene que estar, no adianta pensar en innovación, porque no teremos terra, não teremos consumidores e não teremos moda.
Então, lo más importante agora é pensar em los processos produtivos da indústria, da cadena da moda, dos negócios de moda, que possam agredir em menor a terra, para que tenhamos um futuro. Como é que a sustentabilidade para os negócios vai a fazer lo mais importante del 2023? ¿Por qué a sustentabilidad? La sustentabilidad es un camino que no tiene vuelta más. Precisamos empezar urgentemente en Latinoamérica a pensar sustentabilidad como un proceso productivo. No conseguimos, nosotros investigadores, no conseguimos mirar al futuro sem que tenhamos o cuidado que temos que empezar agora. O excesso, os resíduos, tudo isso podem ser aproveitados. Podemos reciclar, trabalhar fibras, trabalhar materiais solados, tacones, tudo isso podemos reconstituir, renovar a partir de materiais existentes. Então, para mim, há uma combinação que é muito importante. El futuro de los niños, mas también la tranquilidad de una generación que está avanzando, que es la generación Z. Esa generación va a hacer lo cambio en la hora del consumo. Van a exigir de las marcas que los productos sean sostenibles, porque están pensando también en su futuro. Entonces, es una exigencia que no viene de la moda, viene del consumidor final. Muy interesante. ¿Cuántas veces este evento fue realizado? Estamos, como el programa Inspira Mais, tenemos 17 anos, e como Inspira Mais, tenemos 11 anos. ¿Você tem apoio do governo? Nós somos uma associação, um grêmio de fabricantes de materiais que ha sofrido como posso dizer, um impacto muito fortíssimo no final dos anos 90, porque a exportação que era hecha de calçados em Brasil se migrou para a China. E nesse momento há uma quebra, não só de fábricas de calçados, mas também das fábricas de materiais. Então, em exato momento, há a expectativa de ter design como uma nova maneira de fazer um caminho para a moda. Porque o que temos aqui em Inspira Mais, que é muito, muito interessante, é que não falamos só de calçados. Falamos de confecções, de prendas de vestir, de bijuterias, falamos de coches, falamos de casas, falamos de perros, temos materiais para todos os setores de moda. Isso é que faz o Salão Inspira Mais tão especial. Muito bem. Antes de falar da sua história, eu gostaria de conhecer para que você está fazendo todo este processo da Inspira Mais. Por que, como pessoa, você está tão compromisso com todo este processo? Wow. Bueno, yo soy un diseñador. Desde que me conozco por persona, siempre he mirado a pensar, a contar historias. Y como contador de historias, quiero contar historias positivas, historias de suceso. Y yo comprendo que la moda es 50% inspiración, 50% es negocios. Entonces tenemos que construir una ponte, no sé cómo habla en español, mas una ponte, una puente para combinar dos sectores que parecen tan contrarios, tan antagónicos, que es inspirar, que es intangible, y negocios, lucros, que están tangibles. La creatividad y el dinero. Exacto. Precisamos construir la puente que possa unir isso para que tenhamos uma indústria forte, que tenhamos consumidores que estejam satisfeitos de comprar produtos que sejam buenos, não? E que se quedam felizes. Isso é o mais importante. Walter,
Obrigada. Depois vamos a falar de la tua carrera como diseñador. Pero mientras tanto, nos vamos a un corte comercial y regresamos en un momentito. Estamos en Porto Alegre, Brasil, en el Congreso Inspira Mais, hablando con el diseñador en jefe, Walter Rodríguez. Regresamos, estamos desde Brasil, en Porto Alegre, en el Congreso Inspira Mais, un congreso que ha reunido a los proveedores más importantes de Brasil en temas de exportación para el diseño. En este congreso hemos conocido las tendencias para el 2023 en la moda de toda Latinoamérica, hemos hablado sobre calzado, sobre bisutería y sobre todo lo que viene para el mundo de la moda y los negocios. Estoy con Walter Rodríguez, quien nos está comentando todo lo que gira en torno al contexto de este congreso. Estamos hablando un poco de portuñol y bueno, Walter, me gustaría platicar contigo sobre tu carrera. Eu gostaria de falar sobre a tua carreira. Como começou no mundo da moda? Uau, há muito tempo atrás, lejanos, tempos lejanos. Hace mucho tiempo, en tiempos hasta lejanos. Muito tempo. Empecé em minha adolescência, com 16 anos, 17 anos, trabalhando em uma tenda de prendas de vestir. Nunca imaginava que se tornaria mi carreira, mi motivação. Eu, quando niño, sempre tive uma facilidade muito grande de desenho. Então, colores, havia encantamento por tudo que era belo, a estética, a ideia de estética. E a partir disso, descobri a moda, caminho para... Penso que o ponto principal é entender que a moda é uma maneira de tornar as pessoas felizes. Sempre tive isso como um pensamento. É uma cidade muito pequena no interior de São Paulo. Depois, quando estava com 20 e poucos anos, me cambiei para São Paulo, que é a grande cidade do Brasil e que tem, sim, um aspecto fundamental de início de carreiras, é o espaço que tens que estar onde está começando algo. E comecei a trabalhar primeiro em um médio, que era uma revista de modas, e isso me possibilitou uma rede de contatos enorme, gigante. Sou extremamente tranquilo, falo e vou fazendo as coisas. Na sequência, eu desenhava, fazia desenhos como isso, mas nunca havia trabalhado como um desenhador de modas. E aí surgiu o primeiro convite, a invitação para ser parte de uma equipe de uma fábrica de prendas de vestir, e depois isso como uma evolução. Em 1992, vou lançar minha marca com meu próprio nome. E a partir de tudo isso, se começa uma carreira de 20 anos até 2012, com paradas em México, para a Semana de Moda do México, para a Semana de Moda de Paris, onde estive de 2004 a 2006, com 12 estações por ano. Então, seriam 4 passarelas por ano, porque seriam 2 em Brasil, 2 em França. E fora outros espaços que nos invitavam, como Colômbia, e onde estive por muitas vezes. Em 2012, eu comecei a trabalhar nesse projeto em 2003. 2004, 2003, 2004, começamos a trazer design para o setor de couro de couro e materiais. E por 8 anos trabalhei junto com o desenvolvimento das coleções, das passarelas e com os projetos criativos para a indústria de materiais. Al mismo tiempo. Ao mesmo tempo. Não sei como ha hecho isso, juro. Depois, em 2012, com os cambios, com todos os cambios globais, mundiais, he percebido que não era mais um negócio possível, lucrativo, fazer prendas, porque teníamos acesso de muitas marcas importantes em Brasil, teníamos Zara e tudo isso, e o custo Brasil é muito alto, o custo Brasil para fabricar algo é muito alto,
e me desencantei. Tipo, não preciso mais fazer prendas de vestir, há muita prenda de vestir. Não teníamos até 2011, 2012, Chanel, Gucci, Bottega Veneta, Prada, Dolce Gabbana, Burberry, não teníamos isso com tendas em Brasil. A partir de 2011, abrem todas as tendas internacionais. E minha clientela, as pessoas que compravam minha roupa, também compravam Prada, Fendi e tudo isso. Então, comecei a entender que talvez naquele momento não seria importante ter mais uma marca, mas que eu poderia me dedicar completamente à investigação, que sempre foi uma questão muito caliente para mim, muito querida para mim. E a partir de 2013 me dedico exclusivamente a trabalhar com Inspira Mais e também a fazer consultorias com pequenas empresas para atendê-las e abrir a possibilidade de compreender os mercados, que tens que pensar, quais são os processos de cambios que têm a hacer para crecer, se tornar uma marca importante. Interesante. Y en todo este trayecto, en todo este camino, ¿cuál ha sido tu mayor conquista en el mundo de la moda? ¿Cuál la sua maior conquista da mundo da moda? Não sei, acho que não sei responder, porque são várias. Por exemplo, parte de meu negócio era ser vestidos exclusivos, prendas para novias, por exemplo. Para mim, isso era um momento muito especial, porque na maioria das vezes eu não conhecia a pessoa, não sabia quem era, e eu tinha que criar o vestido de sua vida. Para mim, isso é sem conhecerla. Sem conhecê-la. É muito especial. Em 2 horas, tenho que criar o vestido que essa pessoa vai cambiar sua vida. Em 2 horas? Sim, para desenhar, e 2 horas para conhecer, para fazer trocas e dizer, seu perfil é mais como esse, isso, e descobrir que vai vestir essa mulher. Isso é espetacular. Sim, e muita psicologia para compreender tudo isso. Então, esses momentos eram muito especiais. Mas, para mim, por exemplo, quando estou aqui em Inspira Mais, isso sempre acontece. Quando uma pessoa vem e traz uma referência e diz, eu ouvi em uma charla você dizer sobre isso, e eu pesquisei, fiz aqui, e aqui está o resultado, que é muito bom. Isso, para mim, é muito importante, tanto quanto fazer o vestido perfeito. Então, sou muito grato à minha vida e a tudo que o universo tenha conspirado para que tenha me tornado Walter como vocês me veem, justamente por essa possibilidade de criar, impactar, incentivar, inspirar pessoas. Se ha convertido en un termómetro de la expresión de creatividad y sentimientos. Nos explica que una de sus mayores conquistas fue el tema de diseñar los vestidos de novia, la moda, para las personas que llegaban con él con sus diseños exclusivos y le pedían en 2 horas que diseñara este vestido para el momento más importante de su vida. Y es lo que hoy hace también en Inspira Más. Medir los sentimientos, sensibilizarse con las tendencias para poder, por medio del diseño, brindar felicidad. Esto es lo que hace Walter Rodríguez, con quien estamos desde el Congreso Inspira Mais de Porto Alegre, Brasil. Muchísimas gracias, Steph. Walter, bienvenido al programa. Tus enseñanzas y todo lo que has vivido me parece realmente inspirador. Muchas gracias. Amigos, la actual crisis mundial de abastecimiento, los largos periodos de espera en la llegada de los insumos y productos de Asia y de Europa, así como los altos costos en los fletes, han fortalecido la presencia de Brasil de cara a su mercado interno, que es el más grande de la región, así como frente a sus vecinos. Y como uno de los nombres más aplaudidos de la moda brasileña, Walter Rodríguez hoy nos comparte su vida, sus aprendizajes, sus enseñanzas y cómo en este mercado en crisis ha sabido encontrar las oportunidades para colocar a Brasil como un referente en el mercado de la moda internacional.
Analizando su historia de vida, Walter comenzó en 1983 su carrera como estilista en la revista Mannequin y en 1992 lanzó una marca de ropa que lleva su nombre y gracias a su capacidad de marcar tendencias, logra que esta sea la primera marca brasileña en participar en una semana de la moda en Fito Herbas Fashion en 1994. Y de ahí, bueno, vinieron muchísimos logros. De 2002 a 2006 participó en la Semana de la Moda en París. Ha sido consultor en el área de diseño de productos para esta semana. Es consultor en el Instituto By Brasil y curador del proyecto Design Vision en el Instituto Focus. Y Walter ha sido capaz de impulsar el proceso creativo de toda la industria de la confección, de textiles, de calzado, de muebles, automóviles, accesorios y bisutería a nivel internacional, unificando el lenguaje y la metodología para toda la cadena de producción a través de Inspira Más, el congreso del cual nos estuvo platicando mucho el día de hoy y que además une colores, texturas, proveedores, tecnología, todo bajo un mismo techo. Pero por supuesto, no todo fue miel sobre hojuelas y por eso lo primero que observo en su personalidad es su gran capacidad de adaptación. El mercado de la moda es sumamente cambiante. Veamos simplemente cómo Inspira Mais se lleva a cabo cada 6 meses en vez de cada año, porque en cada estación se transforma la manera de vestir de las personas. Y Walter ha demostrado ser un extraordinario líder con olfato en los negocios. Ha sabido estar preparado tanto para diseñar vestidos de novia únicos y espectaculares, como nos platicaba, pero también para entender cuando un mercado pues va dejando de ser redituable y ha tenido que reinventarse y reenfocarse hacia otro nicho. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que cuando aparecieron las grandes marcas como Chanel, él fuera capaz de redirigir el rumbo en Brasil y de investigar a nivel mundial las nuevas tendencias, pero para dictar lo que va a suceder y que ya llevan muchos años ocupando esa posición de liderazgo. Un liderazgo que es participativo porque no es nada fácil coordinar una gran cantidad de proveedores para ofrecer en el mercado internacional. También observo en él su capacidad de innovación que es sobresaliente. Él no solo es un diseñador famoso, sino que se preocupa por generar conciencia y atraer la atención hacia la sustentabilidad. Es cierto que con la pandemia las personas sí nos hemos transformado, nos hemos sensibilizado y queremos cuidar más nuestro planeta. Y Walter ha sabido transmitir esta transición a moda sostenible. ¿Qué es esto de moda sostenible? Para que una prenda de ropa sea sostenible debe de cumplir con una serie de criterios. Todo su proceso de producción debe de respetar el medio ambiente y sus materiales deben de ser naturales o orgánicos. La moda sostenible debe ser también socialmente responsable, lo que quiere decir que en su cadena de producción se cuidan las condiciones de los trabajadores, evitando la explotación laboral. Y es también una industria benéfica para nuestra salud, puesto que las prendas ecológicas han sido hechas con materiales naturales como algodón orgánico, bambú, algas, tencel, que es un tipo de fibra celulósica, piel de pescado, que la utilizan en zapatos y en bolsos, y tintes naturales que dan color a los tejidos. Y todos estos materiales están libres de tóxicos y de químicos peligrosos, lo que evita que tengamos alergias o irritaciones. Y al tener a un líder como Walter promoviendo estos criterios, son muchos los beneficiados. Simplemente en Inspira Mais 2022, que acaba de cerrar, ahí se podían ver laboratorios de micro y pequeñas empresas de insumos y productos terminados que han encontrado en el reciclaje, en la tecnología, en la artesanía, toda una respuesta a muchos problemas de la industria. En Inspira Mais, por ejemplo, me platicaban que podían ver botones y accesorios hechos de cáscaras de naranja o de cáscaras de café, que se presentaron de la mano de textiles con EcoPrint, que es una técnica que elimina al 100% los químicos contaminantes. Ciertos hongos también se utilizaron para intervenir en algodones y en sedas y volverlos telas únicas. Díganme si eso no es innovación. Pero además,
de las características que ya he mencionado en Walter, de su liderazgo, de su capacidad de adaptarse, de su creatividad, de su innovación, de cómo él se ha convertido en un líder. También algo que observo en él es que es un gran artista, un creativo, con una gran valentía, pero también con un gran sentido humano. Él se ha colocado en el top of mind de la industria de la moda, pero su sencillez, como pudimos ver, le permite acercarse tanto con un microempresario como con un gigante textil. Y esto nos da un ejemplo del gran ser humano que es. Walter, nuevamente muchísimas gracias. A ti y a Steph, muchas gracias. Y amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Ya saben que aquí en Hagamos Negocio, semana a semana les traemos historias de vidas inspiradoras que nos permitan desarrollarnos en el área empresarial. En pantalla aparece nuestro código QR con las redes del programa. Soy Teri Alejo, me encuentran en Instagram como Teri-Alejo y nos vemos la siguiente semana aquí en Hagamos Negocio. Walter, não me resta mais que agradecerte. Eu sou muito obrigada, muchas felicidades y parabéns por todo esto que estás haciendo, por el Congreso y por haber logrado en tu vida poder generar esta inspiración para todos nosotros y para todos los que hoy nos ven. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es un placer inmenso estar aquí con usted, hablando con su audiencia. México querido. Besos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias por hacernos parte de sus tendencias también y su inspiración para los negocios. Soy Estefanía Cárdenas. Esto fue Hagamos Negocio y nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima.